Bueno, primero quiero agradecerte, Doc, Perna, por esta disertación de hoy, a Jorge por hacernos el vínculo. Un honor para nosotros tener esta clase y que estés súper actualizado con los cambios de ayer. Para quienes no lo conocen, el doctor Eduardo Perna, presidente de la FAC, nos va a dar esta charla que va a ser de muchísimo interés. El manejo de la insuficiencia cardíaca y todos los cambios en cuanto a la medicación, las novedades y el manejo desde el médico generalista, médico clínico hasta el especialista. Así que bienvenido, Doc, y de nuevo muchísimas gracias por tu tiempo y por esta clase que nos vas a dar hoy. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un gusto estar acá y ver que tanta gente está motivada un sábado a la mañana para juntarse a escuchar un tema tan aburrido como insuficiencia cardíaca, pero vamos a tratar de, en los próximos minutos, analizar varios aspectos de este tema. Voy a compartir la pantalla entonces. Em, entonces, ahí necesitaría que me confirmen si lo ven. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí. Bien. Bueno, entonces lo que me pidieron que analicemos ahora en los próximos minutos es algunos aspectos de la insuficiencia cardíaca desde distintos ángulos y para que les sea útil a todos los que se enfrentan con esta situación. Entonces, vamos a tocar estos temas, cómo enfrentamos a la insuficiencia cardíaca, fundamentalmente la definición y la clasificación, a la evaluación diagnóstica que hacemos, dirigida a distintos puntos de vista, es decir, esto puede ser hecho desde el que no tiene la especialidad de insuficiencia cardíaca y es un médico generalista, o incluso la enfermera, porque van a ver que en la última parte de la charla vamos a hablar del rol que tiene el enfermero en el manejo de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el tratamiento actual de la insuficiencia cardíaca crónica? Y analizar las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, que realmente es uno de los problemas más importantes que la tornan una pandemia desde hace muchos años. Entonces, la insuficiencia cardíaca es un síndrome complejo, y al ser un síndrome significa que tiene distintas causas que la pueden provocar. Se presentan con muchos síntomas, con signos, y se desarrolla, como decía, por múltiples posibilidades. Y fíjense que si uno mira el espectro de la insuficiencia cardíaca, tenemos los pacientes que tienen daño importante en el corazón, y lo llamamos fracción de eyección reducida, y los que tienen poco daño en el corazón en el término de fracción de eyección, y se llaman con fracción de eyección preservada. Y a su vez, en cada uno de estos dos grupos tenemos pacientes que tienen el corazón dilatado, el que tiene chagas, el que tiene infarto, el que tiene una enfermedad en la válvula. Es decir, hay distintas condiciones que lo pueden provocar, y en la IC con fracción de eyección preservada se ve mucho en los hipertensos, diabéticos, añosos, obesos y mujeres. Entonces, en todo este contexto, ustedes ven que el diagnóstico puede ser muy desafiante, y es importante saber que no hay un único hallazgo que haga diagnóstico o que rechace la insuficiencia cardíaca como causa del síntoma por el cual consulta un paciente. Y eso es importante tener en cuenta. Es decir, no porque un paciente no se canse, no tiene IC, ni porque se canse, tiene IC. Hay que hacer una serie de evaluaciones. Y esto es importante, el diagnóstico es incierto en el 44% de los casos y discordante en 1 de 4 casos. ¿Esto qué significa? Que aún en centros en los cuales haya especialistas en manejar pacientes con disnea, el diagnóstico es difícil. Y esto es más difícil cuanto menos frecuentemente se ve la insuficiencia cardíaca. Es decir, en un centro, por ejemplo, en el que yo trabajo, en donde los pacientes que le falta el aire que vienen a la emergencia, como es un centro cardiovascular, es altamente probable que tenga IC, aún nosotros tenemos dificultades para hacer el diagnóstico. Imagínense en centros de atención primaria donde la insuficiencia cardíaca viene al lado de una paciente embarazada o de un niño que tiene una apendicitis. Entonces, el diagnóstico se complica. Y aún con el uso de péptidos natriuréticos, que es una herramienta que podría ser sencilla, pero tiene el problema del costo, también sigue habiendo
dificultades para hacer el diagnóstico. Y es importante entender que cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, hablamos de todo un continuo en la historia de un paciente que tiene, por una parte, el que está ambulatorio, es decir, el que viene al consultorio, y por otro lado, el que se hospitaliza. El que está ambulatorio puede estar perfecto y no tener progresión, y esto también es desafiante, porque muchas veces uno dice que está bien el paciente, pero en realidad a veces no está tan bien, y aquel que progresa clínicamente. Cuando progresa clínicamente termina siendo hospitalizado, tiene una evolución durante el tiempo que está en el hospital y después se va de alta. Pero fíjense cómo en el paciente que se hospitaliza hay un momento crítico que es la admisión, hay un momento en el cual logramos la estabilización y hay un momento que es fundamental que se llama prealta. Y aquí es donde podemos intervenir para impactar en toda la evolución de los pacientes. Y después tenemos el seguimiento temprano, después que se va de alta, seguimiento tardío y finalmente el paciente va a la parte crónica. Y fíjense que en cada una de estas situaciones algo hay que hacer. A veces hay que hacer diagnóstico, a veces cuando el paciente está estable miramos el riesgo, o hay que escalar el tratamiento, o hay que mandarlo a un programa de manejo de la IC, o tenemos que hacer tratamiento de las comorbilidades, o tenemos que planear cómo se va a ir de alta, cómo lo vamos a contactar. Es decir, hay una serie de intervenciones a lo largo de la historia de un paciente con insuficiencia cardíaca. Esto ha sido definido este año, ha habido un consenso en donde se redefinió la insuficiencia cardíaca y el diagnóstico, finalmente, a pesar de todas las complejidades que hay, fíjense que es muy sencillo. Signos o síntomas de IC causados por una anormalidad estructural o funcional del corazón. Esto hace el diagnóstico. O sea, ¿esto qué significa? No necesitamos nada muy complejo para hacer un diagnóstico. Tenemos que integrar todos los síntomas, pero es fundamental que haya alguna normalidad en el corazón. Un paciente que consulta porque le falta el aire, porque se le hincha las piernas, pero no tiene nada en el corazón, eso no es IC. Y uno puede corroborar este diagnóstico por ya sea la elevación de los péptidos natriuréticos o porque tenga una evidencia objetiva de que la congestión es de origen cardiogénico o pulmonar o sistémico. En todo caso, uno hace otra situación, ¿no es cierto? Pero tiene que ser de origen cardiogénico, ya sea porque el problema es un edema pulmonar o porque los edemas de miembros inferiores, por ejemplo, son causados por el corazón. Pero nosotros, los cardiólogos, entendemos que la insuficiencia cardíaca, como esto está planteado acá, es el paciente que ya tiene síntomas, pero hay un curso para llegar acá. Entonces, está el paciente que tiene riesgo de IC y nosotros llamamos etapa A o preinsuficiencia cardíaca, en donde están los que tienen factores de riesgo, pero no tienen síntomas. Y acá, por ejemplo, ¿qué entraría? Un paciente que tiene una serología positiva para Chagas, por ejemplo, o el paciente que tiene hipertensión arterial o que tiene diabetes. Estos individuos están en riesgo de IC. Después viene una etapa que se llama preinsuficiencia cardíaca o etapa B, en donde sigue sin tener síntomas, pero ya hay algún daño. El corazón tiene algo, o tiene un aneurisma apical, como se ve en el Chagas, o tiene la secuela de un infarto, o tiene hipertrofia, o tiene una enfermedad valvular ya más importante. ¿Y por qué esto tiene relevancia? Porque uno cuando interviene acá previene la progresión a la etapa B y si prevenimos la B, prevenimos la C. Y el otro concepto es que un paciente que llega a la etapa C nunca vuelve a la A. Es decir, nosotros podemos detener la progresión, pero nunca podemos devolver al paciente a la situación previa. Entonces, nuestro foco debería estar en esta etapa para evitar que el paciente llegue a etapas más avanzadas de insuficiencia cardíaca. El otro concepto que hay que entender es que la insuficiencia cardíaca se correlaciona mucho con la función sistólica del corazón y eso lo medimos por la fracción de eyección. Y esto, fíjense, esto simplemente para mostrarle que las definiciones no son uniformes en todos lados del mundo. Estos son distintas guías, entre las cuales están las guías argentinas, las guías inglesas, las guías de la SAC, de las europeas, las de los especialistas en eco y incluso la guía de los americanos. Y fíjense cómo se clasifican de distintas maneras. Entonces, en esta idea de hacer algo universal, se concluyó que la IC con fracción de eyección reducida es la que es menor o igual a 40%. Si tiene entre 41 y 49, es levemente reducida o de rango medio. Y si tiene más de 50, es preservada. Pero a su vez hay pacientes que mejoran, es decir, que tenían el corazón así, muy dañado,
y mejoran. Entonces, en este caso, se llama IC con fracción de eyección mejorada o recuperada. Pero hay que tener presente que esta definición entiende que la fracción de eyección puede variar con técnicas bidimensionales en el ecocardiograma, porque hay cambios fisiológicos, hay cómo se obtienen los datos, y puede variar hasta 5 a 7 puntos en breves periodos de tiempo. Actualmente, la guía que se presentó ayer también define menos de 40%, trata de unificar este criterio, entre 41 y 49, y fíjense que estas dos formas de IC se definen por los signos y síntomas y por la fracción de eyección. Ahora, cuando la fracción de eyección es más de 50%, a los signos y síntomas hay que agregarle alguna evidencia cardíaca, que esto puede ser, por ejemplo, la hipertrofia del ventrículo, el agrandamiento de la aurícula izquierda o signos de disfunción diastólica. Entonces, en este caso, cuando la fracción de eyección es más de 50, hay que pedirle un poco más a la evaluación para concluir que es insuficiencia cardíaca. El otro punto que decíamos que era importante era la hospitalización. Y la hospitalización es importante porque a medida que progresa la enfermedad, el paciente empieza a aumentar su mortalidad. Pero cuando se hospitaliza, todo cambia, porque el riesgo empieza a aumentar y cada vez el paciente tiene más hospitalizaciones, y cada vez que se hospitaliza más, el riesgo, digamos, la supervivencia va disminuyendo porque aumenta la mortalidad y el paciente se deteriora hasta que llega un punto en el cual está frecuentemente hospitalizado. Moraleja, uno debería intervenir en la primera intervención para tratar de evitar las hospitalizaciones siguientes. Y claramente, la hospitalización tiene un riesgo totalmente diferente a la IC crónica. Y fíjense, estos son datos europeos y datos argentinos. Y como los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca aguda o descompensada, el nombre que le queramos dar, tienen mayor riesgo que el que está estable con insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, es fundamental determinar si un paciente está realmente descompensado o no. Pero la descompensación, que significa tener manifestaciones bruscas en un cambio en el estado en corto lapso de tiempo, y generalmente esto se traduce porque el paciente viene con mucha congestión clínica. Congestión, hablamos de retención hidrosalina, es decir, el paciente tiene retención de líquidos. Pero la retención de líquido que culmina en la hospitalización, digamos, es la punta de un iceberg en donde el paciente generalmente ya se deterioró previamente, y esto ha pasado muchas veces desapercibido. Pero también significa otra cosa, que uno puede compensar rápidamente al paciente. Le baja un poquito, le hace 2 diuréticos endovenosos y los pacientes mejoran. Pero eso no significa que estemos en esta parte de la evolución. Muchas veces queda, y esa es la razón por la cual se rehospitaliza. Por eso es que no todo termina con el primer manejo en la insuficiencia cardíaca, sino que hay que intervenir para que los pacientes vuelvan al estado basal. Y la insuficiencia cardíaca aguda, esto que ven acá es un libro que publicamos en realidad hace un par de años con el doctor Felipe Martínez y el doctor Sergio Perrone, que son dos eminencias en insuficiencia cardíaca y eminencias de la cardiología argentina. Esto yo después probablemente le vamos a pasar al doctor Álvarez y a la doctora Macedo para que puedan compartirle un link para bajar este libro, porque va a estar disponible en la página de la Federación Argentina de Cardiología. Es un libro práctico que tiene recomendaciones prácticas para el día a día del manejo de la insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca aguda o descompensada se presenta, lo más frecuente es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca crónica que tiene retención de líquidos, pero a veces se presenta como un edema pulmonar o como una crisis hipertensiva, o un fallo cardíaco derecho exclusivamente sin tener fallo izquierdo. Esto se ve, por ejemplo, en las hipertensiones pulmonares. Y lo más raro es que se presente como un shock cardiogénico, que es la forma más grave. ¿Qué significa todo esto? Que la mayoría de estos pacientes se pueden manejar en centros sin necesidad de que tengan una alta complejidad. Pero hay que hacer, como decía hoy, un diagnóstico preciso para poder hacer un tratamiento preciso. Generalmente hay condiciones que predisponen a todo esto, a la insuficiencia cardíaca, como son la cardiopatía isquémica, la hipertensión, las valvulopatías, las miocardiopatías dilatadas, las toxinas, los desórdenes metabólicos, las miocarditis. Entonces esto significa que se puede presentar a cualquier edad, ¿no es cierto? Las enfermedades valvulares, por ejemplo, en nuestro medio es muy frecuente que veamos todavía estenosis mitrales, que en los países desarrollados eso no se ve, o las miocardiopatías chagásicas por allí en la zona del noroeste y del centro del país también son altamente prevalentes.
¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, le decía, uno puede hacer un diagnóstico clínico. Y el diagnóstico clínico se basa en analizar estos parámetros que están acá, que lo podemos llamar criterios mayores y criterios menores. Son los criterios de Framingham. Entonces, la disnea, la ingurgitación yugular, los rales, la cardiomegalia, el edema de pulmón, la presencia de tercer ruido, reflujo hepatoyugular, una PVC elevada, esto lo podríamos traducir como un incremento de la presión venosa yugular o ingurgitación yugular, y esto es un tiempo de circulación, esto casi no se hace. Y hay criterios menores que por allí se presentan en otros casos. Y fíjense que hay que tener 2 criterios mayores, o 1 mayor y 2 menores, ya para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Si hay un paciente que tiene, por ejemplo, disnea paroxística nocturna, que tiene edema de miembros y que tiene hepatomegalia, ese paciente ya tiene insuficiencia cardíaca. O se puede usar esto que son criterios de Boston, que lo que hacen es, le dan un puntaje a la disnea, a la frecuencia cardíaca en la ingurgitación yugular, los rales, la sibilancia del tercer ruido y la radiografía de tórax. Elementos sencillos que lo pueden usar todos, y esto nos dice en general, según el puntaje que le damos a cada una de estas cosas, ahí ven los puntos, 8 a 12 la insuficiencia cardíaca es definida. O sea que clínicamente se puede hacer muchas veces el diagnóstico de IC. Pero ¿qué pasa? El problema es que estos signos tienen a veces una baja sensibilidad. Esto significa no todos los pacientes lo tienen, pero son altamente específicos. Entonces, los rales lo tienen solamente el 15% de los pacientes con IC, pero cuando están presentes, uno está más orientado al diagnóstico. Los 2 elementos más importantes, y para esto es relevante la evaluación que hace el que interroga al paciente, es, por ejemplo, la ortopnea, preguntarle cómo duerme y si necesita 2 almohadas para estar más cómodo al acostarse. Fíjense que esto tiene 86% de sensibilidad, o sea, detecta el 86% de los pacientes, es un poco menos específico, pero sirve cuando uno evalúa estas condiciones tan graves, lo importante es que no se nos escapen los pacientes. Entonces, preguntarle cómo duerme, si se le hinchan las piernas, y mirar en el cuello la ingurgitación yugular son elementos muy sencillos que nos permiten arribar al diagnóstico. Y la otra cosa que hay que evaluar es el bajo gasto cardíaco. Y en esto es importante mirar no solo el valor de la presión, sino la presión diferencial, que significa la sistólica menos la diastólica sobre la sistólica. Por ejemplo, si alguien tiene 100/80, tiene 20 de diferencial, eso es un 20%, está aquí. Cuanto más cerca están las presiones, sobre todo en los pacientes hipotensos, más probablemente el gasto cardíaco sea bajo. Y la otra cosa que es fundamental es la presencia de fatiga. Es decir, son elementos sencillos que les van a poder servir a ustedes cuando vean estos pacientes. Ahora, cuando uno integra cómo se hace el diagnóstico, la recomendación es primero sospechar y hacer esta evaluación. Fíjense, historia clínica, examen físico y electrocardiograma. Con estos elementos, si tiene más de uno presente, ya uno piensa que tiene IC y puede o hacerle un péptido, que es una determinación de laboratorio que tiene su costo, o pedir un ecocardiograma. En nuestro país es más sencillo pedir un ecocardiograma que pedir un péptido natriurético. Pero ya con un electrocardiograma, uno ya puede decir, si tenemos todos estos síntomas y el electro es normal, es poco probable que haya IC. Y si el electro tiene cualquier anormalidad, ya es más probable que tenga insuficiencia cardíaca. Esto es lo que recomiendan las guías europeas que se presentaron ayer. Fíjense que cuando hace una recomendación clase 1, significa que todos estamos de acuerdo de que esto hay que usarlo. Y cuando el nivel de evidencia es B, significa que hay una recomendación, hay digamos, numerosos datos que avalan hacer esto. La recomendación C es un consenso de expertos a pesar de que no hay estudios ni hay una fuerte evidencia. Pero fíjense que los péptidos los recomiendan, pero sí hay que hacer electrocardiograma, ecocardiograma, radiografía de tórax y un laboratorio de rutina que incluye recuento de glóbulos, es decir, glóbulos blancos, glóbulos rojos, urea, electrolitos, función tiroidea, la glucosa, la hemoglobina glicosilada, el perfil de lípidos y el perfil de hierro, que incluye ferritina y saturación. Muchos de estos elementos son elementos que generalmente uno tiene acceso en centros incluso de atención primaria, no todos. Por supuesto, cuando tenemos posibilidad del péptido, si uno pudiese usarlo, tiene alto valor, porque fíjense que
podemos utilizar los péptidos para hacer el diagnóstico, para excluir el diagnóstico, tienen un alto valor predictivo negativo. Esto significa que tienen una alta posibilidad de que cuando es normal el paciente no tenga IC y cuando es anormal que tenga IC. Es muy sencillo porque uno puede hacer incluso determinaciones a la cabecera del paciente y en 15 minutos tenemos un resultado. El problema es el costo y por lo tanto esto no está disponible para todos los centros y termina siendo datos que podemos obtener en centros de muy alta complejidad. Pero generalmente son útiles para descartar el diagnóstico, pero son menos útiles para confirmarlo. ¿Por qué? Porque los péptidos aumentan en muchas condiciones, no cardíacas. Entonces, sí o sí, hay que utilizarlo integrado a elementos clínicos. Por ejemplo, esto es una herramienta en donde combina el péptido elevado con una radiografía de tórax, con síntomas como puede ser ortopnea o la ausencia de fiebre, o el uso de diuréticos, la edad, los rales y la tos. Fíjense cómo son todos elementos muy sencillos combinados con un elemento más complejo. Y un score más de 6 de la suma de todo esto, es decir, aún el péptido solo no alcanza para hacer el diagnóstico, pero si un paciente no tiene fiebre, tiene ortopnea y tiene edema en la radiografía de tórax, es suficiente para hacer el diagnóstico sin necesidad de tener péptidos. Esto es lo importante de tener presente de que la combinación, como les decía al principio, de datos clínicos es muy útil para hacer el diagnóstico, pero uno solo no nos va a alcanzar para establecer un diagnóstico. Por supuesto que hay formas mucho más complejas de hacer el diagnóstico, mirando datos del eco, bueno, una serie de cosas, pero para esta información que está acá en el ecocardiograma, que es muy útil, necesitamos primero un ecocardiografista y a su vez que el ecocardiografista sea experimentado. Entonces, lo transforma en una herramienta muy práctica en centros por lo menos de mediana complejidad o de alta complejidad. Quizás no es el elemento más útil en centros de atención primaria. Pero por allí sí puede ser más sencillo utilizar herramientas como esto que se llama ecopulmonar. El ecopulmonar lo que hace es mirar la parte pulmonar y estos, digamos, formarse para interpretar estos resultados es muy sencillo. Requiere un entrenamiento que en general lleva a lo sumo 6 a 8 horas de entrenamiento total y lo que se mira en el pulmón, normalmente en el pulmón se ve así cuando uno mira, no se ve nada, cuando uno le pone el ecógrafo en el pulmón. Y cuando hay insuficiencia cardíaca se ven esto que se llaman cometas pulmonares. Y los cometas pulmonares se cuentan, bueno, hay una serie de estrategias, pero por lo menos nos permiten decir, si yo veo esto, es poco probable que sea IC, y si veo algo así, algo raro está pasando. Lo mismo que mirar la vena cava inferior en un ecocardiograma cuando uno la ve muy dilatada, eso indica también que hay insuficiencia cardíaca. También es importante cuando evaluamos al paciente con insuficiencia cardíaca buscar datos que nos van a decir a nosotros, miren que este paciente no solo tiene IC, sino que tiene una forma de alto riesgo. Entonces, ¿qué miramos? Si el paciente tiene antecedente de un infarto, si tiene lo que se llama disincronía ventricular, ¿esto cómo se ve? Con un electro donde hay un QRS ancho, en pacientes que tienen baja fracción de eyección. Miramos la fracción de eyección, miramos la presión y el sodio, y esto es fundamental, y a esto le agregamos la disfunción renal. Yo diría que estos tres elementos nos permiten con mucha certeza decir qué paciente está peor, qué paciente podemos manejar de manera de baja complejidad y qué paciente no deberíamos manejarlo en centros de baja complejidad, y por más que uno piense que no hay otra cosa, deberíamos considerar su derivación. ¿Cuál es el tratamiento actual para el IC? Es decir, ya vimos la situación en la que estamos, toda la definición, vimos una evaluación para llegar al diagnóstico, vamos a ver el tratamiento actual para la insuficiencia cardíaca. El tratamiento actual, uno podría resumirlo en este gráfico que está aquí. Hay 5 vías para tratar la insuficiencia cardíaca. Una de ellas es la vía de la angiotensina 2, la otra es la norepinefrina, la otra es la aldosterona, la neprilicina y los receptores SGLT2. Estos receptores SGLT2 están localizados a nivel renal y se encargan fundamentalmente de regular el intercambio de glucosa y de sodio. Estos son muy importantes, sobre todo en pacientes con diabetes, ¿no es cierto? Pero hay 4 drogas fundamentales para tratar estas 5 vías. ¿Por qué 4 drogas y 5 vías? Porque una de estas drogas actúa sobre 2. Entonces, el ARNI
que es un antagonista del receptor de angiotensina y de neprilicina, actúa sobre la angiotensina y sobre la neprilicina. El ARNI es el sacubitrilo valsartán. Problema con el sacubitrilo valsartán, precio. Si uno no puede poner eso, no estamos en el fin del mundo, y uno podría considerar la droga más barata que hay, que es el inhibidor de enzima de conversión, por ejemplo, enalapril. Entonces, no nos enloquezcamos que tengan todos los pacientes que tener un ARNI. Si pudiésemos, deberíamos hacerlo, pero al menos debería tener un IECA. Y si el paciente no tolera el IECA, un bloqueante receptor de angiotensina. Por favor, cierren el micrófono. Gracias. Bueno, la segunda droga es el beta bloqueante. El beta bloqueante actúa sobre la norepinefrina, ¿no es cierto? Carvedilol, bisoprolol o metoprolol. Los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, como la espironolactona o la eplerenona, actúan sobre la aldosterona. Y los inhibidores SGLT2, que son las nuevas drogas, actúan sobre este receptor, provocan que se elimine sodio y glucosa por la orina, y las drogas que se utilizan son la dapagliflozina y la empagliflozina. Y además de estas 4 drogas que se conocen como las drogas fundacionales, las drogas, la columna de tratamiento, los 4 pilares, los Beatles también le dicen porque son 4, hay 5 adicionales. La ivabradina, que actúa sobre la frecuencia cardíaca, la hidralacina nitratos, ivabradina hay en nuestro país, hidralacina hay en nuestro país, pero tiene que darse combinada con nitratos, el vericiguat, que no hay en nuestro país, o mecatimecarbil, no hay, y el hierro carboximaltosa cuando hay déficit de hierro, por eso era lo importante de hacer esta evaluación del hierro, ¿no es cierto?, en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Lo importante es que el tratamiento debe ser combinado. Piensen ustedes cómo se hace el tratamiento habitualmente para un cáncer. Para el cáncer uno dice, bueno, hay que tratarlo con una combinación de estas 3 o 4 drogas, y uno lo hace todo de entrada. Bueno, el mismo concepto es para la insuficiencia cardíaca. Y se vio que si ponemos 3 drogas, por ejemplo, se reducen 60% la mortalidad en el primer año. Y fíjense cómo aquí cambia de tratar de los pacientes no tratados a ponerle un IECA y un beta bloqueante, 2 drogas. Si a eso le ponemos los antagonistas en los mineralocorticoides, fíjense cómo sigue bajando la mortalidad. Si cambiamos el IECA por un ARNI, baja más la mortalidad. Y si le agregamos la 4ª droga, es donde mayor reducción hay en términos de mortalidad anual. Entonces, el concepto es, no sirve con tratar una droga. Tenemos que tratar de poner la mayor cantidad de estas 4 drogas o estas 5 vías que estábamos analizando recién. Pero también es importante saber que cuando uno pone una droga en insuficiencia cardíaca no alcanza a componerla, hay que titularla. Y fíjense que el enalapril, uno podría decir, bueno, empiezo con 2,5 miligramos cada 12 horas, pero hay que llevarlo a 20 miligramos cada 12 horas. Piensen en la práctica de los que ven pacientes en cualquier lugar, ¿a cuántos pacientes tenemos con 20 miligramos cada 12 horas? En el caso de ramipril es llevarlo a 10. Veamos otra droga que se usa muy frecuentemente, el losartán. ¿Cuánto llevamos a 150 miligramos de valsartán a un paciente con presiones muy bajas? Y en el caso de carvedilol es muy común ver que los pacientes están con 325 cada 12, hay que llevarlo a 25 cada 12. Bueno, y así con todas las drogas, la espironolactona de 25 a 50, y los inhibidores de los SGLT2 tienen una ventaja, no se titulan, uno le pone 10 miligramos por día, una vez al día, y esa dosis ya es la dosis total y demás, es decir, con eso ya es suficiente. ¿Por qué hay que poner todas las drogas? Porque poner todas las drogas le da años de vida adicionales. Fíjense que un paciente tratado con terapia convencional de IECA beta bloqueantes, cuando lo cambiamos y le ponemos un ARNI y un inhibidor SGLT2, ¿cómo le aumenta los años de vida? Es decir, le da casi 8 años de diferencia de supervivencia. Obviamente, cuanto más joven, más años de diferencia, pero aún pacientes de 75, 80 años, uno le puede agregar 2 años de supervivencia comparado con aquellos que no lo reciben. Por lo tanto, siempre hay tiempo para agregar este tipo de tratamientos. Y no hay que esperar, porque, como decíamos hoy, el mayor riesgo de los pacientes con insuficiencia cardíaca es cuando están en el hospital, cuando están descompensados. Y generalmente uno espera y le pone los tratamientos cuando está fuera del hospital. Todos los estudios se hicieron fuera del hospital. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es perdiendo la oportunidad para poner tratamiento.
no esperemos a que el paciente se vaya al control ambulatorio, tratemos de poner la medicación cuanto antes. ¿Por qué? Porque todas estas drogas, por ejemplo los beta bloqueantes, han demostrado un beneficio, fíjense, dentro de las primeras 8 semanas de tratamiento, tanto en pacientes muy, muy graves como en pacientes no tan graves, en mortalidad por todas las causas e incluso hospitalizaciones. Esto en el caso de los beta bloqueantes. Fíjense qué pasa en el caso del sacubitril o valsartán. También dentro de los 30 días hay un impacto significativo en la evolución de estos pacientes, y lo mismo se observó con los inhibidores SGLT2. Ya el beneficio se observa entre el día 12 y el día 28. Es decir, cuando más temprano pongamos el tratamiento, mejor va a ser el resultado de los pacientes. Ahora, la discusión en cardiología es cuánto o cómo se ponen estas drogas. Entonces, estos son algunos de los algoritmos que se han propuesto en el último año, nada más, de cómo tratar pacientes con insuficiencia cardíaca. Lo importante es que hay formas de hacerlo secuencial y otra forma de hacerlo horizontal o combinada de inicio. ¿Esto qué significa? Secuencial o vertical es, por ejemplo, decir, bueno, pongo una droga, le titulo a la siguiente, vamos a mirar este esquema. Pongo una recomendación de utilizar 2 drogas de inicio, espero la evolución del paciente y agrego la siguiente droga. Entonces acá recomienda utilizar ARNI y ECA o un bloqueante receptor de angiotensina combinado con un beta bloqueante y un diurético. Y después agrego otra droga. Sin embargo, las recomendaciones horizontales, que son las más frecuentes de hacer, consideran que hay que tratar de poner las 4 drogas lo más pronto que se pueda. Y esto coincide con las recomendaciones que se han hecho en nuestro país, en el sentido de que nosotros hace ya un año dijimos que los 4 pilares del tratamiento en los pacientes con insuficiencia cardíaca es poner las 4 drogas de entradas. Pero es importante saber que poner las 4 drogas de entrada en esta población de pacientes reconoce también saber que hay una intervención no farmacológica en insuficiencia cardíaca, que es recomendar un estilo de vida saludable, controlar los factores de riesgo, el cese de los tóxicos, como puede ser el tabaquismo, el alcohol, hacer actividad física, restricción en la ingesta de sodio y moderación de la ingesta alcohólica y la vacunación. Y recién después de todo esto, uno considera opciones más avanzadas, como pueden ser los resincronizadores, los cardiodesfibriladores y demás. Lo importante es que uno siempre tiene que tener presente que hay que poner estas 4 drogas. Algunas de ellas, como los ARNI y los beta bloqueantes, se tienen que ir titulando a lo largo del tiempo y necesitan a veces 3 titulaciones que se pueden hacer de manera rápida o de manera lenta. Los inhibidores SGLT2 se pone una dosis y se deja esa dosis hasta el final, y los antagonistas de los receptores mineralocorticoides se pueden titular una vez. Lo importante es que el tratamiento se debe tratar de obtener las dosis máximas dentro de las 8 a 12 semanas para considerar que el tratamiento está completo y está bien hecho. Y acá intervienen todos los agentes, porque cuando uno ve un paciente que tiene una dosis baja, lo primero que debería hacer es recomendar al que toma la decisión del tratamiento si no se podría considerar la titulación de la medicación. Las guías europeas, estas que se presentaron ahora, recomiendan lo mismo, combinar las 4 drogas de entrada como primera opción del tratamiento para la insuficiencia cardíaca, y todas ellas tienen una recomendación en la cual todo el mundo está de acuerdo y hay una fuerte evidencia de hacer, es decir, IECA, beta bloqueante, antagonista de receptores mineralocorticoides y las gliflocinas están recomendadas como la primera opción de tratamiento. Uno puede considerar el ARNI si tiene acceso, pero si no, el IECA, el enalapril, es suficiente para tratar a estos individuos. Por supuesto, la cosa se complejiza si nosotros miramos la frecuencia cardíaca, la presión arterial, cómo funciona el riñón, si tiene fibrilación auricular. Hay distintas formas de cómo integramos. Acá tiene que intervenir en general el médico que controla al paciente para tomar la decisión de cuál droga va a poner primero, cuál droga va a aumentar o cuál droga va a disminuir. Pero lo importante es siempre tener, como está el dibujito acá, siempre tener en mente que debemos tratar de colocar el máximo tratamiento para lograr el mayor impacto en la reducción de los eventos. Y después que logramos poner esto que les decía hoy, son los 4 fantásticos, pensamos en corregir otras cosas, poner
corregir la válvula mitral, ver si no le tenemos que dar digoxina, o a qué paciente hay que considerarlo para trasplante, o digitálico, o poner un resincronizador. Es decir, pero lo importante es poner estas 4 drogas. Las 4 drogas, hay 3 que son muy sencillas de utilizar: el IECA en lugar del ARNI, el antialdosterónico y el beta bloqueante. Entonces, un objetivo fundamental en centros de baja complejidad es tratar de lograr que al menos el paciente tenga estas 3 drogas lo más rápido que se pueda cuando están manejados incluso de manera ambulatoria. Vamos a tocar ahora el tema de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y algunos aspectos a tener en cuenta. La hospitalización tiene un problema. Los pacientes se van de alta muy rápido porque necesitamos que se vayan, porque es un costo para la salud. Y estos pacientes, en cualquier condición, se van mal compensados, se van todavía con signos de congestión, se van sin haber hecho un gran balance negativo. Entonces, ¿esto en qué va a resultar? En que los pacientes terminan siendo rehospitalizados. Entonces, si nosotros queremos realmente reducir la hospitalización, tenemos que manejar bien la hospitalización. Entonces, tengamos el foco esto: cuando vemos un paciente descompensado, uno resuelve rápido con una dosis de diurético, pero no significa que reduzca todo. Y el otro problema que vemos en la hospitalización es que muchas veces empiezan a sacar medicamentos. Tengan en cuenta, simplemente para tener atención a esto, cuando un paciente está hospitalizado y se baja o se retira la medicación, el riesgo del paciente aumenta, comparado con el que se inicia o se mantiene. Entonces, tratemos de no sacar las drogas que hemos puesto, corregir la razón por la cual el paciente se hospitaliza y mantener el tratamiento o reiniciarlo precozmente, porque la hospitalización se asocia con cambios en la terapia, ya sea iniciar, titular, descender o suspender. Lo malo es esto: descender y suspender. Y por otro lado, la hospitalización es un buen momento para empezar las drogas. Entonces, cuando uno ve un paciente descompensado, y esto probablemente es lo que más frecuente vean ustedes, hay una razón que hay que evaluar en tiempo. Y esta es una recomendación argentina de la Federación Argentina de Cardiología, el Comité de Insuficiencia Cardíaca al cual yo pertenezco, en el cual ustedes ven que hay una recomendación en minutos de lo que hay que hacer. Cuando un paciente se presenta con insuficiencia cardíaca, lo más importante es mirar si no tiene shock. Si no tiene shock o tiene una inestabilidad hemodinámica, porque esto hay que tratarlo rápidamente y a estos pacientes hay que trasladarlo a una unidad de cuidados intensivos. O si tiene insuficiencia respiratoria, porque tiene hipoxemia o porque le falta mucho el aire o porque hay que ponerle oxígeno, intubación, estos pacientes son los pacientes más graves. Y esto se tiene que resolver dentro de los 15 a 30 minutos. Después tenemos tiempo para establecer el diagnóstico y buscar la causa. Fíjense que aquí en causa, acá en diagnóstico, interviene el electro, la radiografía, laboratorio, todo lo que hacemos habitualmente, el ecocardiograma, y mirar estas cosas que dice acá este código que se llama CHAMP. Es decir, mirar si el paciente no tiene un síndrome coronario agudo, si no tiene una urgencia hipertensiva, si no tiene una arritmia, si no hay una causa mecánica aguda o una embolia pulmonar. ¿Por qué? Porque estas condiciones requieren una intervención precoz. Uno diría, bueno, pero entonces todos los pacientes se van decantando acá. Estos no son los más frecuentes. Los más frecuentes son los pacientes en los cuales esto no está y el paciente se puede manejar a veces, muchas veces, en un servicio de emergencia con tratamiento con diuréticos, y para ello es importante utilizar esto que dice aquí, los perfiles clínicos, y que es una manera muy sencilla de evaluar al paciente en el consultorio. El laboratorio, lo que decíamos hoy, uno puede pedir los péptidos natriuréticos, pero lo importante es que le hagan el electro, la radiografía y un laboratorio básico, ¿no? Eso es lo fundamental y lo que se necesita al momento que el paciente consulta emergencia. Y los objetivos son asegurar que tenga una buena vía aérea, identificar amenazas de vida, por ejemplo un infarto, confirmar el diagnóstico, ver cuál es la causa por la cual el paciente se descompensó, mirar si el paciente no tiene otras patologías. Y acá fundamentalmente lo que más confunde a los pacientes es la neumonía y, bueno, imagínense hoy el COVID. Cuando un paciente viene con todos estos síntomas, en general uno lo primero que piensa es COVID, y a veces pensar primero en COVID también retrasa el tratamiento, porque uno hace inicialmente un test rápido para determinar si tiene o no tiene y demás.
y estratificar el riesgo. Siempre hacemos todo esto de manera simultánea, y le decía, lo importante es que con signos clínicos muy sencillos, que son signos de congestión y los de hipoperfusión que veíamos hoy, nosotros decimos, el paciente tiene congestión, pero no tiene hipoperfusión, está caliente y húmedo. Esto tiene un tratamiento. El paciente que tiene mucha hipoperfusión, pero no le veo congestión, es frío y seco. Y el paciente que tiene congestión y que tiene hipoperfusión, frío y húmedo. Estos son los pacientes más graves y son los que probablemente tengan un cuadro muy cercano al shock cardiogénico. Y acá están los signos que buscamos, además de los signos de congestión. Miramos cómo orina el paciente, si tiene trastornos de confusión, mareos, presión de pulso disminuida o desarrollan hipotensión muy rápidamente con cualquier droga. Y esto nos abre el algoritmo de cómo vamos a tratar a nuestros pacientes. Es decir, es fundamental que establecer al principio si tiene congestión, con o sin hipoperfusión, porque eso va a determinar las conductas que vamos a seguir. Por ejemplo, un paciente que tiene congestión sin hipoperfusión y que tiene buena presión, le damos diuréticos y vasodilatadores. Pero si tiene baja presión, hay que levantar la presión. Si el paciente tiene una muy buena perfusión y tiene congestión, le damos diuréticos y vasodilatadores, y es lo más común de ver. Este cuadro ocurre, uno diría, en el 60% de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces se puede manejar muy sencillamente con un diurético y en algunos casos con algunos vasodilatadores. Y es lo que vamos a analizar ahora. Les decía hoy que es fundamental mirar el laboratorio. Urea, creatinina y presión arterial. Y con esos elementos muy sencillos, uno establece el riesgo del paciente. Y fíjense que combinamos urea y creatinina. Entonces, un paciente que tiene urea alta y presión baja es un paciente que seguramente va a andar mal, es el que tiene mayor alto riesgo, y eso ya tiene que ser derivado a centros de mayor complejidad, como lo vamos a analizar enseguida. El manejo inicial, decíamos, mirábamos el estado de perfusión y mirábamos la presión de los pacientes. Lo más común es que sean normotensos, entre 90 y 140. Y si el paciente está congestivo, lo primero que hay que hacer es un diurético. Y la dosis de diurético depende de lo que recibía el paciente. Si el paciente no recibía, uno puede hacer 20 o 40 miligramos de furosemida intravenoso. Pero si el paciente venía tomando el diurético, hay que considerar darle la misma dosis que recibía o duplicar al menos la dosis diaria que recibía. No tiene sentido un paciente que toma 80 miligramos de furosemida por día, que viene a la guardia con congestión, darle 40 miligramos. Hay que darle una dosis más alta, porque si no, no va a responder al tratamiento. El paciente que está con la presión baja, hay que levantarle la presión y ponerle un inotrópico. Y el paciente que está hipertenso, hay que bajarle la presión, porque a veces bajarle la presión es suficiente para compensarlo y no necesitamos darle ninguna otra droga adicional. Mirar la parte respiratoria. ¿Por qué? Porque el paciente que no satura bien hay que colocarle alguna asistencia, como puede ser la CPAP. Esto es lo más sencillo de hacer, y en general uno puede tener un equipo preparado en centros de cualquier complejidad, y a veces esto solo evita que el paciente requiera una intubación o requiera ventilación no invasiva, que esto ya necesita otro tipo de equipamiento. Hacerle en los pacientes con sobrecarga hídrica los diuréticos endovenosos que decíamos recién, y recordar que lo mínimo que se hace es la misma dosis oral diaria, que eso hay que ajustarlo posteriormente, y empezar cuanto se pueda toda la terapia que vimos hoy para insuficiencia cardíaca crónica. Cuando el paciente no responde adecuadamente, hay que considerar aumentar la dosis de diurético o incluso agregar un segundo diurético. Esto ya requiere el manejo en centros de mayor complejidad que tengan hospitalizaciones, y pensar, como le decía recién, 20 a 40 miligramos es la dosis inicial en los pacientes que no han recibido diuréticos endovenosos previamente. Tengan en cuenta que la dosis oral y endovenosa de la furosemida generalmente tiene la misma efectividad, excepto en el paciente que está muy congestivo, en donde quizás hay que utilizar dosis más altas. Fíjense que puede llegar hasta 40 o 100 miligramos, y si no, ya hay que considerar la infusión o agregar otro diurético, como puede ser hidroclorotiazida, metolazona, no hay en nuestro país, o espironolactona, es decir, o acetazolamida. Nosotros muchas veces combinamos
las dosis de estos diuréticos para lograr una mayor efectividad. La infusión endovenosa de furosemida es una práctica que uno puede utilizarlo, y en todo caso después les puedo pasar cómo lo utilizamos nosotros, pero esto requiere que el paciente esté hospitalizado. Y cuando el paciente no responde o está con la presión muy baja, hay que aumentarle la presión. Una recomendación que se usaba mucho es la dopamina. Esta dopamina en realidad no se ha demostrado que tenga un efecto real diurético ni de aumentar la presión, sin que sea a expensa de otros riesgos. Por lo tanto, en general lo ideal es utilizar la norepinefrina si esto está disponible. Y como inotrópico, hacer la experiencia fundamentalmente en la dobutamina, que es la droga que se utiliza más frecuentemente para manejar a estos pacientes, y saber que los vasodilatadores se utilizan, como decíamos hoy, en los pacientes que tienen presión alta o normal a alta, y podemos utilizar o nitroglicerina o nitroprusiato de sodio, que son los más frecuentemente utilizados. El nitroprusiato necesita un poco más de complejidad, en el sentido de que requiere controles frecuentes en la presión arterial. Tienen los dos inicio muy rápido y pasa muy rápido el efecto. Entonces, si el paciente se hipotensa, hay que bajar la dosis. Nitroglicerina fundamentalmente en el paciente que está con un infarto, y nitroprusiato en el paciente que tiene una hipertensión arterial severa. Deberían ser las primeras opciones a considerar. En el caso de inotrópicos, decíamos dobutamina entre 2 y 20 gamas, y la dopamina depende del efecto que uno busca. Si quiere levantar la presión, tiene que usar dosis más alta. Nosotros preferimos la noradrenalina, que también la utilizamos entre 0,2 y 1 gama, pero esto depende mucho del manejo y la disponibilidad en el centro. La adrenalina es muy raro que la utilicemos como droga para levantar la presión. En emergencia se puede tomar la decisión de qué vamos a hacer con nuestro paciente, es decir, entró el paciente, le hacemos una evaluación inicial, le hacemos un tratamiento y miramos estas cosas. ¿Qué factores precipitantes tiene? La hemodinamia del paciente y la presencia de contribuyentes como puede ser la disfunción renal, la hiponatremia, el EPOC o la diabetes. ¿Por qué? Porque a estos pacientes que son de muy alto riesgo hay que hospitalizarlos, pero existe un grupo de pacientes de alrededor de 20% que es de bajo riesgo, y estos pacientes se pueden manejar de manera ambulatoria, es decir, manejarlo en una unidad, en una sala de emergencia, hacerle diurético y mandarlo a la casa. Pero ojo, estos son 20%, significa que cuando uno ve un paciente descompensado, hay que evaluar muy bien todos los datos para decidir qué paciente hay que derivarlo y a cuál hay que derivarlo precozmente, que es el punto principal a considerar. Entonces, alta desde emergencia al paciente que responde al diurético, con buena respuesta, que mejoró, que la frecuencia cardíaca está menos de 100, que orinó bien. Generalmente una buena respuesta se considera por lo menos 500 mililitros en las primeras 2 horas después de la administración del diurético, y que satura bien. Y estos pacientes se pueden ir de alta, pero lo importante es que conectarlo con quien le va a manejar. Recuerden ese círculo que vimos al principio: cuando el paciente se va de alta, se tiene que ir a que lo manejen adecuadamente. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos barreras para manejar la insuficiencia cardíaca, porque hay falta de acceso, y esto ocurre mucho en el interior. No hay coordinación, y el flujo de los pacientes en los diferentes niveles de asistencia se pierde, o el paciente vuelve de un centro de alta complejidad a un centro de baja complejidad, que quizás no está preparado o no está educado, como se está buscando a través de estos sistemas de educación y de formación de los médicos y de todo el sistema de atención, porque en esto les decía, la enfermería cubre un rol fundamental, porque fíjense que dentro de los problemas de adherencia que tienen los pacientes, hay aspectos sociales y económicos, falta de educación en salud, problemas del lenguaje, falta de cobertura. Hay problemas relacionados a los sistemas de salud, en donde hay mucho trámite para la cobertura. Están relacionados a la condición, pacientes muy severos que tienen muchas comorbilidades, pero hay factores relacionados también al paciente, porque a veces el paciente tiene limitaciones visuales, auditivas, cognitivas, son pacientes muy frágiles, o le damos una terapia muy compleja. Entonces, ¿qué mejor que la enfermería o los agentes sanitarios para tratar de facilitar el acceso del paciente
a un esquema terapéutico adecuado en estas condiciones, sabiendo que la inercia, que muchas veces uno le echa la culpa exclusivamente al médico de la inercia porque no le da los medicamentos que debe dárselo, hay factores del paciente y factores del sistema que también están vinculados y que nosotros, en nuestro rol de atención de estos individuos, tenemos que tratar de sobreponernos y de ofrecer una forma de solucionarlo. Fíjense, esto es un estudio muy interesante de los Estados Unidos de la polifarmacia en individuos hospitalizados con insuficiencia cardíaca, un promedio de 9 medicamentos. Y de esos 9 medicamentos, la gran mayoría eran medicamentos no cardiovasculares. Entonces, ojo con poner medicamentos innecesarios a un paciente que necesita medicamentos imprescindibles para su supervivencia. Tenemos comorbilidades que afectan a la terapia, es decir, el paciente que tiene enfermedad coronaria o que tiene diabetes, enfermedad pulmonar, depresión. Es decir, ¿esto qué significa? El enfermero y el agente sanitario contribuyen indefectiblemente a manejar a estos pacientes, pero necesita cada tanto la evaluación con el médico para ver si el paciente no tiene alguna razón médica que está limitando la aceptación o estos medicamentos. Y una de estas oportunidades para intervenir es antes del alta, porque el paciente está en un momento en el cual recepciona más la información. Por ello es que el prealta es muy importante analizar todas estas condiciones y esto en general lo hace la enfermería, ver los costos, simplificarle la administración de medicamentos, la perspectiva del paciente, comunicarse con otros médicos o con los familiares del paciente para explicarle cómo debe tomarlo. Una forma de hacerlo es tener una lista de control prealta y uno dice, bueno, tengo que tener esta medicación puesta, si no la tiene, ¿por qué? Mirar que le hayamos hecho el eco, si el paciente tiene anticoagulación, ver qué factores lo descompensaron, si se vacunó, esto es fundamental, si la presión está bien, mirar las recomendaciones, esto no son indicaciones médicas, pero hay que decirle al paciente, fíjense toda la tabla de recomendaciones que tenemos para discutir con el individuo y todas las consultas programadas. ¿Qué mejor que la intervención de la enfermería y quizás en centros de menos complejidad del agente sanitario para ir repasando esta situación? Y si esta información pasa del médico al enfermero y del enfermero al agente, va a ser fundamental para instrumentar una mejor opción y reducirle los problemas a estos pacientes. Son tareas muy sencillas. Planear una visita temprana antes del alta, monitorearle el peso, no hay que hacer cosas muy complejas, pero hay que hacerlas. Monitorearle la presión y reevaluar cada tanto con datos de laboratorio y educar al paciente. La educación del paciente se hace en todos los momentos de la evolución. Claramente que el cardiólogo o el especialista en insuficiencia cardíaca tiene un impacto muy importante y esto se ve en términos de supervivencia. Cuando logramos que haya un especialista en insuficiencia cardíaca, los resultados pueden ser mejores. Pero existen programas multidisciplinarios donde hay atención de integrantes en los cuales incluso se involucra a la familia, sobre todo en pacientes de alto riesgo y están basados en la gestión. Pero es muy interesante porque estos sistemas están basados en el hogar, muchos de ellos, en donde las enfermeras con o sin supervisión médica son las que contactan al paciente, lo van, lo evalúan, ven si el paciente se pesa, cómo está la presión, si se le hincha la pierna. No hay que hacer nada muy complejo para tomar algún recaudo de lo que vamos a hacer en la evolución. Y la enfermera especializada, junto con el cardiólogo, los programas de los pacientes, la participación activa, las juntas médicas, todo esto interviene en el seguimiento de estos individuos. No es solamente una tarea de un médico en un hospital de alta complejidad. Y esto claramente ha tenido impacto para reducir hospitalizaciones totales por insuficiencia cardíaca e incluso mortalidad. Entonces, uno puede incluso instrumentar herramientas de telemonitoreo o soporte telefónico. Esto significa llamar por teléfono al paciente y hacer un seguimiento de si está bien, si se pesó, y esto se puede aplicar sobre todo en los centros donde hay grandes distancias de seguimiento, y esto ha sido claramente demostrado. Y las intervenciones, como le decía, programas de educación, plan de alta, educación del cuidador del familiar e instrucciones centradas en el paciente. Es decir, esto tiene que estar dirigido al perfil individual. Planearle un control posterior o un contacto telefónico o ir de visita al hogar por enfermera o enfermero
son fundamentales para tratar de reducir las hospitalizaciones de los pacientes. Hay que identificar aquellos que van a requerir consultas muy frecuentes, y esto es fácil. El paciente que está muy sintomático, o como veíamos hoy, que tuvo muchas hospitalizaciones, o que progresó la enfermedad, o que tiene muchas comorbilidades, esos son pacientes de riesgo. Pero fíjense que un paciente de riesgo social es un paciente que tiene que ser monitoreado de manera más seguida, pero obviamente no representa el universo total. Y como para ir finalizando, mostrarles, esto es la experiencia en España, donde se integran distintos niveles de atención, y esto sería interesante que uno lo pueda aplicar en nuestro país. Unidades comunitarias de insuficiencia cardíaca, médicos con experiencia en IC, enfermería con experiencia en IC y médicos de atención primaria. Estos lo que hacen es manejar la parte más sencilla de la insuficiencia cardíaca. Se integra la atención primaria con un hospital. Ahora, cuando el paciente pasa a un estado de mayor requerimiento, requiere unidades más específicas, hay que planear un dispositivo, pasa a unidades especializadas de insuficiencia cardíaca, donde hacen un manejo integral de la IC. Y si estas unidades consideran que el paciente es un candidato para trasplante o alguna cirugía en particular, pasa a opciones avanzadas. Esto va a tener impacto en el manejo del paciente y en la reducción de costos, que también es un tema importante. Entonces, la atención primaria tiene un rol fundamental en todas estas situaciones, porque puede establecer la sospecha de IC, porque tienen contacto con los enfermos, según los signos, síntomas, la historia, los factores de riesgo, de los pacientes con sospecha clínica, y valorar si en algún caso podríamos tener péptidos natriuréticos disponibles, y saber que es muy sencillo de manejar, pero fundamentalmente saber que los signos y síntomas son fundamentales. Hay que ver qué paciente tiene que pasar a estas evaluaciones sencillas, radiografía, laboratorio, y podríamos agregar el electrocardiograma, ver quién tiene que pasar a hacerse un eco para clasificar la insuficiencia cardíaca según su fracción de eyección. Entonces, en nuestro país deberíamos pensar que la atención primaria, con médicos no especialistas en insuficiencia cardíaca, o no cardiólogos, o internistas, o médicos de atención primaria, con una enfermería dedicada, no necesariamente especialista, se puede hacer la optimización ambulatoria de la terapia. Y este paciente, en caso que se deteriora, pasa a unidades hospitalarias de insuficiencia cardíaca, en donde hay emergencia, hay hemodinamia, hay cirugía. Y finalmente, el paciente que tiene una insuficiencia cardíaca avanzada, esa ya que ya pasó por todas estas etapas que vimos al principio, que necesita asistencia ventricular o trasplante, tiene que ser derivado a centro de complejidad. Pero a su vez, estos pacientes pueden descomplejizarse y pasar de un centro de nivel 3 a un nivel 2 o a un nivel 1, y nuevamente el rol se centra en que la atención primaria va a manejar más pacientes que aquellas unidades hospitalarias de insuficiencia cardíaca o los centros de insuficiencia cardíaca avanzada. Entonces, en cada una de las etapas podemos intervenir de distintas maneras y podemos optimizar los recursos para, en los pacientes que tienen factores de riesgo, controlar los factores de riesgo y prevenir la progresión a insuficiencia cardíaca. Y es fundamental que entrenemos en insuficiencia cardíaca a no especialistas, como ocurre en esta capacitación, para entender todos estos aspectos. Como mensajes finales, diría que la insuficiencia cardíaca es una condición multiforme. Ustedes vieron que afecta a individuos muy complejos, tienen diferentes riesgos en diferentes localizaciones y con una amplitud de necesidades de todo tipo. Sabemos que el mejor algoritmo de tratamiento debe adaptarse a cada paciente individual, y no pensar que un paciente se debe adaptar a un algoritmo. Debe ser completo, precoz y simultáneo. Terapia de inicio con 4 drogas, esto es fundamental, deberíamos siempre tenerlo presente. Lo ideal: ARNI, si no podemos, IECA o bloqueante receptor de angiotensina, beta bloqueante, inhibidores SGLT2 y antagonistas de los receptores mineralocorticoides. Esto tiene un beneficio rápido y ese es el fundamento principal de por lo cual hay que hacerlo. Y no olvidar que se pueden iniciar tanto en ambulatorio o en un paciente estabilizado durante su hospitalización. Para el tratamiento es preferible poner bajas dosis de todas las drogas antes que poner altas dosis de algunas. Y antes que uno para todo, es preferible que sean todas para un paciente, y el manejo multidisciplinario nos ha demostrado que es efectivo en reducir la mortalidad y las hospitalizaciones, tiene impacto en la calidad de vida,
Por supuesto que la estructura a adoptar debe reconocer la complejidad y la realidad de cada ambiente geográfico, y eso lo sabe mejor que nadie los que desarrollan sus actividades en cada uno de estos lugares. En insuficiencia cardíaca aguda, la evaluación inicial debe ser precoz, rápida. Estratificar el riesgo se centra en valorar clínica y hemodinámicamente, sumado a métodos complementarios sencillos en la mayoría de los casos, y el manejo está orientado a la gravedad inicial. El alta luego en hospitalización no es una cosa trivial, es una de las mejores oportunidades para implementar estrategias, tratamientos farmacológicos, dispositivos, medidas rutinarias dirigidas a prevenir admisiones, lista de control permiten de manera sencilla optimizarla y hacer este manejo multidisciplinario que hablamos en un principio. Antes de terminar, le quiero dejar esta campaña, que es una campaña que se está haciendo a través de la Federación Argentina de Cardiología. Este es el link, el que ven aquí abajo, Corazones Saludables, en donde ustedes saben que el 26 de agosto se toma como el Día de Concientización de las Enfermedades Cardiovasculares en la Mujer. Esta es una serie de podcasts que está dirigida fundamentalmente a la mujer, pero no a los médicos, sino es una campaña dirigida a la comunidad, y es importante porque son mensajes muy concretos de actividades que podemos hacer en una serie de 9 podcasts que se pueden acceder a través de Spotify o YouTube. Entonces los invito a aquellos que estén interesados en conocer algunas opciones de manejo de la salud en la mujer que lo consulten. Así que nada más y hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Doc. La verdad que excelente. Llegamos al límite de los participantes por la sala que tenemos permitido, así que más que satisfactoria la mañana de hoy. Tenés muchas felicitaciones en el chat. Gracias. Fuiste súper claro y la verdad que se entendió todo perfecto. Para nosotros los clínicos, los generalistas y los enfermeros bueno, que por ahí tenemos que manejar estos pacientes en la primera visita en el consultorio, así que bueno, más que claro, y ahora queda abierto el chat para las preguntas. Había una sola pregunta: si el manejo de estos pacientes los diabéticos y en los tabaquistas es igual, o algo de eso le estoy tratando de encontrar. Sí, en general siempre hay que pensar que el tratamiento es igual. Por supuesto, ese es el pensamiento. A todos los pacientes tenemos que tratar de darle todas las mejores opciones. En algunos casos, el paciente, por ejemplo, tabaquista, no es el problema que sea tabaquista para limitar una medicación, sino que el tabaquismo le haya provocado una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que a su vez esa enfermedad pulmonar obstructiva crónica es muy severa, entonces limita el uso de betabloqueante. Eso representa muy pocos pacientes. Entonces, no debemos pensar que porque un paciente sea tabaquista no le vamos a dar un betabloqueante. Saquemos eso de la mente. Lo mismo en el tema de la diabetes. El beneficio de estas drogas es exactamente el mismo en pacientes con y sin diabetes. Entonces, también debemos tratar de optimizar. Por supuesto, hay pacientes, por eso decía, el paciente, tenemos que adaptar nuestro algoritmo de tratamiento a cada paciente individual. Entonces, cada paciente tiene una situación diferente en la cual hay que considerar, pero el tratamiento debería ser igual para todos. Bien. También quería preguntarle a la doctora Noelia Godino, que nos está viendo desde La Pampa, por lo que entiendo. Me pareció algo, primera vez que tenemos un pampeano. Esto, la virtualidad va para... Hoy fue, no sé si doctora Noelia, ¿estás por ahí? Bueno, nos saludos desde La Pampa y te felicito mucho. Gracias. Ahí está. Si querés activar el audio, Doc. No sé si Jorge, tenés algo para... Sí, yo quería, bueno, por supuesto felicitarlo a Eduardo por
por su calidad en cuanto a las charlas y su capacidad didáctica para transmitir información. Tengo el honor de compartir y ser parte del Comité de Insuficiencia Cardíaca, y desde acá sugiero también que el Comité de Insuficiencia Cardíaca, no solo de insuficiencia cardíaca, sino también de hipertensión pulmonar, y allá en la zona hay mucha patología autoinmune, con lo cual propongo que vayan pensando en una charla de hipertensión pulmonar, porque me parece que también va a ser beneficioso, especialmente para los colegas de allá de la zona, por la relación entre estas enfermedades autoinmunes y la hipertensión pulmonar, porque si bien la incidencia de la enfermedad en la comunidad general es baja, la detección precoz permite derivación a centros que tienen especialistas para un tratamiento y un diagnóstico precoz, y eso ganar en calidad de vida para la paciente y no llegar tardes a centros de alta complejidad en donde es mucho más difícil aplicar terapéuticas adecuadas y conseguir los medicamentos, etcétera. Así que simplemente ese aporte como para ir pensando en una próxima charla más allá de la insuficiencia cardíaca. Y con respecto a la insuficiencia cardíaca, le quería preguntar a Eduardo, es que dentro del esquema de las 4 drogas, si bien los inhibidores de la SGLT2 parecería que fuera solamente para diabéticos, pero no es así. Pacientes no diabéticos también pueden recibir un cuadro de insuficiencia cardíaca, ¿no? Absolutamente, absolutamente, que coincido en todas tus apreciaciones, más allá de la hipertensión pulmonar, que me parece que es una buena oportunidad, sobre todo porque los pacientes con hipertensión pulmonar en general son mal diagnosticados durante 2 años y llegan en formas más avanzadas. Entonces, por allí hay una patología como para tenerla presente y puede ser parte de la capacitación. En el caso de los inhibidores SGLT2, se utilizaron inicialmente como drogas para tratar la diabetes. Y se vio que no eran tan buenos para la diabetes porque no bajan tanto la glucemia. Pero ¿qué hacen? Previenen enfermedades cardiovasculares, por un lado, y por otro lado, previenen la insuficiencia cardíaca, y en insuficiencia cardíaca la mejoran. Y ayer se demostró que fue el primer medicamento que ha demostrado utilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Hasta ahora, después de toda la historia de conocimiento en insuficiencia cardíaca, ninguna droga había demostrado una efectividad como lo demostraron la empagliflozina en este caso. Así que creo que, como decía hoy, el tratamiento de la IC no debe hacer diferencia entre diabéticos y no diabéticos en todo sentido, incluyendo los inhibidores de SGLT2. Se pueden utilizar en los 2 grupos sin ningún problema. Muy bien. Bueno, también está el doctor Asinari, que vamos a... Hola, Esteban. Sí, ¿Estás por buen ahí? día. Sí, Buenos buen día. ¿Me días. escuchan bien? Sí, buen día. Bueno, muy clara la disertación del doctor Eduardo. Y quería hacerle, una es una apreciación y la otra es una pregunta. La primera es la gran persistencia todavía de la furosemida como tratamiento de primera línea en la insuficiencia cardíaca, sobre todo en el consultorio ambulatorio, y que lo veíamos que forma parte del último escalón o de las misceláneas del tratamiento. Y la otra es, hay algunas cuestiones muy afianzadas en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, en pacientes internados, y sobre todo tienen que ver con los beta bloqueantes, que había como máximas que decían que cuando el paciente estaba en una insuficiencia cardíaca descompensada, el beta bloqueante no se usaba, o hasta que desapareciesen los RALes, no se podían poner beta bloqueantes. No sé cómo podemos mejorar eso. Sí, empiezo por la segunda porque me parece que es sumamente importante este hecho, y muchas de estas cosas que estamos discutiendo relacionadas al tratamiento tienen que ver con el tiempo, ¿no? O sea, hoy en día estamos asistiendo ya no solamente al paciente que, por ejemplo, no tiene inhibidores SGLT2, sino
que se hospitalizan pacientes recibiéndolo. Y eso ya lo hemos pasado con los betabloqueantes. Entonces, el concepto es betabloqueante en un paciente que ya está tratado con betabloqueantes, que se interna por una descompensación y que no tiene shock. Acuérdense que shock más o menos 2-3% de los pacientes. Hipotensión severa, otro 10% de los pacientes, uno no debería tocarlo. Es decir, el paciente que ya está tratado con una buena dosis betabloqueante se interna y tiene una presión encima de 100 y no tiene elementos para pensar en shock cardiogénico, no es necesario tocar el betabloqueante. Primer concepto. En algunos pacientes uno puede considerar reducir la dosis a la mitad. ¿Qué situaciones? Por ejemplo, un paciente que ingresa, un paciente con IC crónica, que tiene un infarto agudo de miocardio que uno no sabe cómo va a evolucionar y uno está preocupado, puede bajar a la mitad. Pero siempre tratamos de no suspender el tratamiento. Ahora, el paciente que no recibe betabloqueantes, que no lo recibía, entonces sí, uno cuando considera iniciarlo. Generalmente la recomendación es antes del alta, como decíamos hoy, todas las drogas las vamos a recomendar antes del alta. En general, cuando el paciente está sin drogas endovenosas. Por supuesto, un paciente que está con inotrópicos no va a recibir betabloqueante porque la dobutamina actúa en el mismo receptor que nosotros antagonizamos con un betabloqueante. Entonces, si el paciente venía con betabloqueante y le tuvimos que dar un inotrópico, hay que suspenderlo y después hay que empezar de nuevo. Generalmente uno trata de que pase por lo menos 48 horas del cierre del inotrópico para iniciar el betabloqueante. Entonces, hay que diferenciar el paciente que ya viene con el que no viene, y dentro de los que vienen, el estado clínico del paciente. En la mayoría de los casos, uno puede mantener el tratamiento. En algunos casos, hay que reducir la dosis. Y pensemos siempre que en casos muy seleccionados, hay que suspender el tratamiento, el cual se debe tratar de reiniciar lo más pronto posible. Y con el tema de la furosemida, el tema de la furosemida yo creo que es fundamental. Nosotros, por lo menos, esto no tiene un trasfondo, digamos, de la industria, pero la efectividad de la furosemida no es la misma para cualquier furosemida. Lamentablemente, yo trabajo en una institución, en un instituto de cardiología, pero que termina siendo público. Entonces, vemos una gran diferencia entre cualquier furosemida y LASIK. Entonces, yo diría, antes de hablar de refractariedad a la furosemida, veamos si el paciente está recibiendo lo apropiado, porque no es lo mismo y muchas veces a un paciente hay que dar altas dosis de la furosemida que tenemos y no necesariamente la respuesta es la misma al LASIK, lamentablemente. En una época había torasemida, que era muy interesante, pero ahora no hay más. Y nosotros usamos muchísimo, por el perfil de paciente, utilizamos muchísimo la infusión de furosemida. Y la infusión de furosemida, hay de toda forma de prepararla. Yo lo que recomiendo, lo hicimos nosotros hace muchos años. Digamos, trajimos una forma de preparar la furosemida para infusión y para nosotros ya es muy sencillo. Entonces, nosotros generalmente se preparan 20 ampollas de furosemida. Imagínense que 25 ampollas, son 20 miligramos cada una de esas ampollas. Eso tiene más o menos 500 miligramos de furosemida. Y eso está preparado para completar 100 mililitros. Entonces, en general se pasa a una dosis de 4 mililitros hora. Esos 4 mililitros hora significa pasar 500 miligramos en 24 horas. Entonces uno sabe que si pone 2 es 250 miligramos, si pone 4 es 500, si pone 6 es 750 y si pone 8 es 1 gramo. Nosotros la infusión intravenosa la podemos utilizar entre 500 y 2 gramos. Es raro que lleguemos a los 2. En general, ¿a quién le ponemos infusión de furosemida? Cuando un paciente tiene que recibir más de 120 miligramos de furosemida al día para lograr una respuesta, quizás es mejor poner la infusión. Siempre que se pone la infusión hay que hacer un bolo previo. Depende de la función renal, entre 40 y 60 miligramos. Y cuando le vas a cambiar la velocidad de infusión, hay que hacer otro bolo. Esas son pautas que hay que tener presentes si van a usar infusión de furosemida. La otra cosa que estamos usando mucho es combinación de diuréticos. Entonces, estamos usando acetazolamida,
la acetazolamida es un inhibidor de la anidrasa carbónica, se utiliza 250 miligramos a 500 miligramos, en general 250 miligramos. La recomendación es administrarlo no todos los días, uno puede utilizarlo 2 o 3 días o utilizarlo cada 48 horas. Eso, sobre todo en los pacientes que tienen alcalosis metabólica, son muy útiles, y evita un poco los trastornos hidroelectrolíticos de combinarlo con acetazolamida. Y en todos estos pacientes claramente hay que combinarlo con antagonistas de los mineralocorticoides, como puede ser espironolactona o eplerenona. También tenemos otro axioma para los que manejan pacientes con IC aguda y que no responden. El paciente que está hipotenso y no orina, ponerle norepinefrina, porque si no, no va a orinar. Pónganle la dosis que le pongan de diurético, no va a orinar. Muy bien, Doc. ¿Alguna otra pregunta? Yo no sé, hay gente que sigue entrando, no sé si hay gente que salió y volvió a entrar o... Por ahí se desconectan y vuelven a entrar. Sí. Sí. Yo te quería hacer una pregunta, Eduardo, con respecto a los diuréticos, que bueno, siempre está en la discusión cuando nos juntamos, y bueno, Carlitos Poy es uno de los defensores, o uno de los principales actores en este tema de la discusión de los diuréticos, que es el tema, como vos decías, en general cuando se van de alta, se van no con el peso óptimo, sino que se van con un poquito más de congestión, se van con congestión y no con el peso seco óptimo que uno pretende. Entonces, si bien sabemos que la mayoría de los pacientes, como vos bien decías, llegan húmedos y calientes, y el diurético es el que tenemos que utilizar, pero la idea es no secar al paciente en 5 horas, sacarle 20 litros, ni 30 litros, porque le vamos a quemar los riñones. O sea, si bien hay que utilizar los diuréticos, creo que lo tenemos que hacer con racionalidad y haciéndolo en una forma progresiva para llegar al peso óptimo seco, pero en forma progresiva, porque si no agregamos otro problema que es el tema renal, ¿verdad? Claramente que sí. Como ven, Jorge es integrante del Comité de Insuficiencia Cardíaca de hace muchísimos años. Él se hace el joven, pero no, hace muchos años, y es parte, digamos, institucional, ya yo diría, del Comité de Insuficiencia Cardíaca, y hemos compartido, como él decía, muchas actividades, y este punto es crucial. No es sencillo usar diuréticos, entonces, por eso es que generalmente uno tiene que tener por lo menos los algoritmos, a veces uno no los sigue exactamente, pero sirven para ayudarnos a pensar. Entonces uno dice, miro si el paciente toma o no toma diuréticos. Si no recibe diuréticos, no voy a hacer una dosis alta, porque lo más probable es que el paciente por allí responda demasiado y se seque y empeore la función renal. Entonces, hay que adecuarlo al paciente. Ahora, si el paciente tomaba 120 miligramos de furosemida y viene con edema, evidentemente si yo le hago 40 va a ser poco. 120 en un bolo no se lo voy a hacer. Es muy probable que ese paciente ya tenga daño renal, y allí uno tiene que considerar precozmente la infusión de furosemida. Entonces, la idea siempre es tratar de lograr que el balance negativo que haga durante la internación sea paulatino, no obsesionarse con que para mañana lo quiero con 5 kilos menos. Y hay otro punto, y creo que también esto lo marcaba Jorge, es muy fácil diagnosticar descompensación de la insuficiencia cardíaca, porque uno cuando ve un paciente, cuando yo era residente, la primera educación en tema de edema agudo de pulmones, cuando vos abrís la puerta del consultorio, hacer el diagnóstico de edema de pulmón, ¿viste? O sea, no necesitas revisarlo. Vos escuchás que rales como el hervor de una olla, y eso es un edema agudo de pulmón. Entonces, no necesitas ni revisarlo. Desde lejos, abrir la puerta y decir, este es un edema de pulmón. Ahora, el problema es diagnosticar cuando el paciente está perfectamente compensado. Eso es un desafío. Entonces, es importante que la evaluación que uno haga al paciente lo haga siempre, cuando ingresa muy descompensado y cómo va cambiando. Y hay algunos tips
o sea, claramente podríamos usar péptidos natriuréticos, repetir un ecodoppler cardíaco, midiendo presiones de llenado, bueno, todas cosas complejas, pero por lo menos hay que hacerlo. Caminar al paciente en la habitación. ¿Por qué? Porque si el paciente se puede movilizar en la habitación sin disnea, uno dice, bueno, estamos bien. Segundo, tomar hipotensión ortostática. Un paciente que tiene hipotensión ortostática está hablando de hipovolemia. Entonces hay que tener precaución con los diuréticos y con los vasodilatadores antes de que se ponga peor, porque generalmente pasa que el paciente que tiene hipotensión ortostática se cae en el baño y se golpea con la pileta, con la bañera, con el inodoro, entonces se cae en el baño, porque se levanta al baño y ahí tiene la hipotensión. Entonces, esos dos elementos. Y la otra herramienta que puede ser relativamente sencilla de hacer es hacer, aunque sea una forma rudimentaria de caminata de 6 minutos, es decir, hacerlo caminar en un pasillo que tenga idealmente 30 metros, que vaya y venga, y uno cuenta las vueltas y la distancia que recorre. En general, un paciente que recorre más de 350 metros está en una buena condición física. Ahora, si recorrió, hizo una vuelta y cayó desmayado, no lo manden de alta, el paciente ese no está muy bien, ¿no? Entonces, son cosas que uno puede utilizar sin necesidad de grandes complejidades. Muy bien. Creo que todo lo que nos diste es súper práctico y muy didáctico. Le hemos sacado el jugo a esta charla. Así que, bueno, no sé si a alguien le queda alguna pregunta. Yo por último, de mi parte, para hacer simplemente un comentario práctico también que hago yo con respecto al seguimiento de mis pacientes, especialmente cuando son del interior, y ser del interior es complejo, y entonces por ahí no está ese sistema de la enfermería que pueda llegarse hasta la casa como para controlarlo, pero una de las sugerencias que yo siempre les hago cuando inicio un tratamiento en un paciente que está en insuficiencia cardíaca, pero no necesita internación y puedo yo iniciar un tratamiento que sé que tiene edemas y empezamos en forma progresiva con la medicación y están los diuréticos dentro de ello, es el hecho de que él se va con un peso del consultorio y la idea es que vaya perdiendo peso paulatinamente y en forma progresiva. Si después, todos los días se tiene que pesar, siempre en las mismas condiciones, y tiene que pesar lo mismo o un poquito menos, pero no aumentar, o sea, que aumente en el peso o que fuera bajando y después empieza a subir, es una alerta para que vuelva al consultorio para ajustar la medicación o revalorar qué es lo que está pasando. Eso es una cosa que yo utilizo desde el punto de vista práctico, atendiendo a que hay un parámetro clínico y un parámetro hemodinámico. Por ahí el parámetro clínico, como decía Eduardo en la charla, es la disnea, todo eso, pero cuando llegó la disnea, pasó mucho tiempo antes que esa congestión se fue instalando paulatinamente, entonces estamos viendo la punta del iceberg, que es la disnea o la agitación, pero bueno, evidentemente esa congestión ya se está instalando desde varios días previos, entonces tener para forma de control el hecho que se pese diariamente y mientras mantenga el peso o vaya bajando y no se quede o no, digamos, no aumente ese peso, es un elemento práctico que puede ser casero, digamos, que puede utilizarse en forma de alerta, entre comillas, para volver a una consulta para ajustar eventualmente el tratamiento. No sé si coincidís, Eduardo. Absolutamente. Digamos, el peso diario, la recomendación, digo, por allí les puede ser útil para los que están en contacto con gente. Lo ideal es que el paciente se levante, orine y se pese. ¿Sí? Ese es el peso, porque ese peso de la mañana es el que a nosotros nos va a decir la dosis de diurético que va a tomar ese día. Por esto que decía Jorge. Hay que evitar la obsesión del peso, porque a veces yo tengo pacientes que se pesan 4 veces al día y entonces quieren regular toda la dosis de diurético. Eso varía demasiado, no es recomendable. Entonces, en general, por ejemplo,
nosotros mandamos de alta al paciente y le hacemos un esquema de peso. Entonces uno dice, tu peso ideal, qué sé yo, es 70 a 72. De 70 a 72 te tomás un Lasix. De 72 a 74 te tomás 2. 74 a 76 te tomás 2 más medio tal cosa. Y si pasa de esto, vení. Pero también como se hace ese esquema de aumento, es importante darle el esquema de reducción. Porque a veces pasa esto que está diciendo Jorge, los de peso en la casa. Entonces hay que decirle, si vos este peso te fuiste para abajo, bajá la dosis de diurético o suspendé o consultá. Entonces, esa herramienta es, digamos, suele ser práctica, sobre todo para el que se puede pesar todos los días. En el paciente que no tiene esa posibilidad y que se puede pesar, aunque sea 2 veces por semana, también sirve. Lo importante es que el paciente no deje de pesarse, porque cambios de 1 kilo en un día puede ocurrir, pero cuando es más de 1 kilo, 1,5 kilos, ya hay que prestarle atención y ya se tiene que adaptar. Y eso es fundamentalmente útil al alta hospitalaria. Muy bien. No sé si los médicos de allá tienen alguna pregunta. Pueden activar el audio también y hacer alguna pregunta o hacerlo por el chat y la leemos. Todas son felicitaciones para vos, Doc. Gracias, gracias, gracias. Esperemos que haya sido práctico para el día a día, porque a veces, viste que uno quiere que queden mensajes para que lo puedan utilizar en todos los niveles de atención y que cuando vean estas situaciones, por ejemplo, los ayude a tomar algún tipo de decisiones, fundamentalmente identificar el paciente que está peor, identificar el paciente que se le puede hacer algo más y no considerar que todo está terminado, porque muchas veces es suficiente con ajustar el tratamiento para que los pacientes anden mejor. Muy bien, Doc. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, yo te agradezco, Doc, tu tiempo esta mañana, el sábado, que compartiste con nosotros. Te invito a seguir. También agradezco a los participantes, que hoy tuvimos la sala llena, así que fue muy fructífero esto. Y bueno, gracias a todos por estar, por las preguntas, bueno, te agradecemos un montón que haya sido tan didáctico y que este tema que vos dijiste que por ahí es medio aburrido, nos haya sido tan práctico. Así que, doctora Bueno. Giorgia. No, yo simplemente felicitarlo porque muy práctico, Doc, la verdad, excelente la charla. Y los aportes de Jorge también muy positivos. Y la pregunta de Esteban también buenísima. Así que felicitaciones para todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y les deseo un buen fin de semana y ya nos encontramos en las próximas capacitaciones que tenemos pactadas. Bueno, mucha suerte y que sigan con todas estas actividades y con tanta participación de gente. Saludos. Saludos, Jorge. gracias, Edu. Chao, Jorge. Gracias, Chao, chao. Jorge. Chao, Chao, chao. Chao, gracias. Buen Chao, fin de... Esteban, chao, Luis, chao, Mariela, chao a todos. Chao, chao. Chao, fin de...